¿Qué nos habló Jesús acerca del divorcio? ¿Por qué era permitido el divorcio en tiempos de Moisés y la ley? ¿Cómo ve hoy Dios al divorcio? ¿Existen circunstancias en las que el divorcio pudiera ser admitido por Dios en los días de hoy? Buenos días y bienvenidos. Este es un nuevo tiempo de reflexión bíblica, el espacio tuyo y mío para descubrir juntos en la Biblia nuevas revelaciones del tesoro de la gracia divina para nuestro crecimiento espiritual. Hoy analizaremos un complejo tema que le fue planteado al Señor Jesús y que lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo. Vamos entonces juntos a la palabra. Viendo el capítulo 19, voy a dar lectura a los versos 3 al 9 que ya están en pantalla en la versión Reina Valera. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio. Este es un azaroso, complejo y polémico tema que ha inquietado a la humanidad desde siempre. Y hasta hoy en día sigue siendo un tema controversial porque destruye familias, porque arruina vidas, principalmente las vidas de los hijos, los más vulnerables y afectados. Pero se da también al interior de la iglesia del Señor, penosamente, causando divergencias, polémica, divisiones, cismas, escándalos que alcanzan incluso hasta algunos matrimonios de pastores. Es que no hay que abordar el tema bajo la perspectiva humana, sino la perspectiva de la Escritura, donde Jesús nos ofrece una importantísima revelación en el pasaje de hoy. Debo antes anticipar que no es nuestra intención aquí añadirle más leña al fuego ni aumentar la controversia. Simplemente nos vamos a referir a lo anunciado y enseñado por el Señor Jesús y que cada quien discierna según su corazón y el Espíritu le haya de mostrar. Bueno, como siempre, pues fueron fariseos quienes buscaron hacer tropezar al maestro intentando atraparlo en algo, alguna cosa que pudieran usar luego para acusarlo y llevarlo a la muerte. Sin embargo, este era un tema del día a día que, así como hoy, también se lo daba en ese tiempo, en ese entonces. Y vino la pregunta del millón: ¿se permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Nos dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. O sea, ¿es aceptable el divorcio delante de Dios? Jesús sabiamente elige responderles con otra pregunta. ¿No han leído que Dios al principio, varón y hembra, los creó y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Pero qué nos quiso aquí decir el Señor Jesús con esto? Bueno, vemos primeramente de forma muy clara que el Señor trata de recordarnos el plan original de Dios, porque dice al principio. Y atención, mucha atención, que esto es una revelación, mi hermano, mi hermana. Dios no creó a un solo humano.
por decir a Adán, como ente individual o solitario. Creó dos de la misma especie, varón y hembra. Dos para que se complementen y vivan juntos como pareja. Porque Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, que el varón estuviera solo. Y como la familia estuvo en el plan de Dios, fue su invento, su creación, para procrear y que la especie se reproduzca, se necesitaban dos, pues. Pues ni el hombre solo, ni la mujer sola pueden procrear. Ahora bien, ante Dios, ni el varón es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. Más bien son complementarios, ¿no? Dios le dio a cada uno un rol diferente y capacidades distintas para que juntos se complementaran. Por eso, dice Jesús, por eso, cuando ambos estén ya maduros, deberán abandonar el hogar paterno y unirse, juntarse en pareja. Porque ese es el estado natural del ser humano. Así lo creó Dios para que sean pareja. En pareja es cuando el ser humano está completo y perfecto. Acuérdate de Noé cuando le mandó a llenar el arca de animales. Dice una especie, ¿no? De cada una. Pero Noé no metió un solo animal, pues, de cada especie, sino pareja, en pareja, siempre en pareja, para que se reprodujeran y para que vivieran juntos. Y al unirse, pues, varón y mujer, ya Dios no los ve como dos, sino como Él los creó, es decir, una unidad en su especie. Porque lo dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Así dice el maestro. Dios no nos ve como una unidad, mejor dicho, nos ve como una unidad. Él creó al varón y a la mujer para que sean uno y para que vivan juntos. Por eso Dios dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque fue Dios quien los creó para que vivieran juntos. Ahora bien, separe aquí se refiere a divorcio, o sea, que nadie los separe, nadie los divorcie, o sea, a una separación definitiva. Bueno, entonces pues vienen los fariseos y le preguntan, ¿por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Sí, pues, si él dijo que no lo separa el hombre, ¿por qué Moisés, que un hombre, permitió que se separaran? Moisés dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla, dice la Nueva Traducción Viviente en Marcos 10:4. Y en verdad así se hacía en esos tiempos. Con un simple papel escrito, el hombre podía dar por terminado su matrimonio, notificárselo a su mujer y despedirla. Así de fácil, es tremendo. En fin, ¿por qué Moisés permitió que se separaran, que se rompiera esa unidad perfecta que Dios había creado y dispuesto? Esa era la pregunta. Excelente pregunta. Pero mejor aún fue la respuesta de Jesús. Por la dureza de vuestros corazones. La dureza de vuestros corazones. Un corazón duro, un corazón no sensible a la voz de Dios ni a sus mandamientos, un corazón de pecado, de desobediencia y necedad, porque solo el pecado destruye lo perfecto que creó Dios. Un corazón duro es, por tanto, un corazón egoísta. Oye bien, el egoísmo es la antítesis del amor, es lo opuesto, lo contrario, es el otro extremo. Y atención, mientras el amor se ocupa del otro como prioridad y construye una unidad, el egoísmo se ocupa de sí mismo construyendo una individualidad.
una individualidad. Pero al principio no fue así, completa el maestro. Es decir, el plan original de Dios antes del pecado estaba basado en el amor. Es decir, que el varón se ocupara de la mujer y la mujer del varón. Que cuidara el uno del otro y así crearan y fortalecieran una unidad, una común unión, un bienestar conjunto, la felicidad de ambos en amor. En este contexto del amor, el varón ya no debe cuidarse de sí mismo, sino más bien cuidar a su mujer, porque será pues su mujer quien haya de cuidar de él, pues, no él preocuparse de sí mismo, egoísmo, él cuidar de su mujer, amor, y la mujer también va a cuidar en amor de su esposo y no de sí misma. Y así ambos terminan siendo cuidados el uno por el otro a la manera perfecta de Dios. Pero el egoísmo, es decir, la dureza de corazón, se ocupa más bien de su propio ser, su propio bienestar antes que el de su pareja. Entonces, ¿qué prevalece? Prevalece el yo, yo. Yo tengo razón, yo mando sobre ti, yo soy superior, yo soy autosuficiente, yo complazco mis apetencias a costa tuya. Y eso vuelve infeliz a su pareja, quien a su vez reproduce o repite lo mismo, convirtiendo al matrimonio entonces en dos individualidades. Y así pues el varón, tanto como la mujer, endurecen su corazón y les es imposible construir una unidad, porque lo que están haciendo es construir dos individualidades que tarde que temprano termina por separarlos. Dureza de corazón. Por eso es que les permitió, porque al no tener amor, al no conocer a Dios en su corazón, entonces se vuelve un infierno el matrimonio. Y Dios no quiere eso. Entonces les permitió que se separaran, pero eso los convirtió en pecadores. Cuando en Cristo una pareja que recibe al Espíritu Santo en el corazón tiene ya un corazón blando, tierno y sensible a la justicia de Dios, entonces ambos como pareja harán morir el egoísmo, el yo, y practicar el amor de Dios que ya está dentro y van a obrar entonces en amor. Cuando un varón sacrifica y renuncia a su propio ego y en amor atiende a las verdaderas necesidades emocionales, espirituales y físicas de su mujer, responderá entonces ella naturalmente del mismo modo en amor, porque también tiene a Cristo en el corazón, atendiendo las de su esposo. Y así terminará cada uno satisfecho y complacido en sus necesidades y juntos afianzarán una unidad, tal como Dios lo planeó de modo perfecto. Lo contrario a ello, o sea, actuar en egoísmo, es pecado ante Dios. Por eso Jesús concluye diciendo, cualquiera que repudia a su mujer y se separa y se casa con otra, adultera. Eso es pecado. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Es decir, ambos cuando se separan, pecan, si es que se separan, porque ello va en contra del plan original de Dios y de su santa voluntad. Esto es, pues, si se separan por posiciones personalistas, egoístas, irreductibles, porque ninguno cede al egoísmo ni obra en amor, sino por ego. Esto es una revelación. Bendito sea Dios. Ahora bien, hay una sola excepción que menciona Jesús aquí por la que Dios permite un divorcio sin culpar de pecado.
Dice, salvo, o sea, es excepto por causa de fornicación. Fornicación es pecado sexual. Si uno de los dos fornica, peca, adultera, en este caso es infidelidad, adulterio, entonces el otro no es culpable de pecado, porque se mantuvo fiel, sino aquel que pecó, ¿verdad? El infiel. Una relación extramarital rompe el pacto que uno hizo con el otro de serle fiel bajo juramento hasta la muerte. Dios permite eso como causa de divorcio, la infidelidad, el pecado sexual. Pero si el ofendido, el que no cometió el pecado, decidiera obrar en amor con el otro y perdonarlo bajo ciertas circunstancias, haría mejor y podría incluso salvar la relación tras un proceso de sanidad interior. Esto no es una cosa de un día para otro, es un proceso. Yo conozco una pareja, estuvieron casados por más de 10 años, procrearon 4 hijos y de pronto sobreviene un divorcio por uno de los dos. Él se separa, se va a otra ciudad, se hace de una nueva esposa, se casa, tiene incluso procrea un nuevo descendiente, pero pasan los años, fracasa en ese matrimonio, pero en esa desesperación de lo que había hecho, busca a Cristo, lo encuentra y se convence de que su verdadera esposa era la primera, pero ya tenían más de 15 años de divorcio, pues ya su esposa legítima no quería saber nada de él y ya pues había borrado a él de su mente. Pero él decide en Cristo reconquistarla y inicia un proceso para volver a ella que no quería saber nada de él y con toda paciencia y buscando el perdón y arrepintiéndose incluso ante sus propios suegros, empieza la reconquista y ella que no quería saber nada, poco a poco va cediendo y va comprobando de que ha habido un cambio, una transformación en su vida que la hizo Cristo y ellos se reconcilian y ya no se vuelven a casar por la iglesia, pero sí civilmente, ¿verdad? Pero hacen una renovación de votos y ese matrimonio se rehace. Es un milagro. Pero esto muestra que todo conflicto de pareja puede y debe resolverse cuando hay amor, siempre en amor, para no romper la unidad. Ahora bien, si el ofendido decide separarse por infidelidad del otro, tampoco Dios lo va a acusar de pecado, porque fue el otro quien rompió el pacto y pecó. Bueno, en este pasaje ya Jesús no nos dice más. Pero Pablo en 1 Corintios 7 nos da algunos consejos, nos presenta algunas diversas situaciones dentro del matrimonio y plantea otras posibles salidas al divorcio. Dice que el Señor manda que ninguno se separe, o sea, lo confirma. Pero si uno se separa, ¿no? Que se quede sin volverse a casar o que se reconcilie con su cónyuge, aunque tome años, ¿verdad? Que es lo que puede pasar en algunos casos. Aquí entendamos que separación equivale a distanciamiento temporal o definitivo, más no divorcio, ¿ok? Que se separe significa que se distancien, pero no divorcio, que no se divorcien. Y esto obviamente cuando hay algún ego que no cede e impide resolver el conflicto en amor, posiblemente porque uno de los dos no conoce a Cristo, ¿no? Y para los matrimonios donde solo uno es convertido y el otro no, Pablo aconseja al creyente que permanezca unido a su pareja si este cónyuge acepta, pero que no lo abandone, porque con su propio testimonio de Cristo en su vida, el uno pudiera terminar haciendo salvo al otro. Pero si el incrédulo se separa
que le permita que se separe, pues el creyente ya no está, dice él, ligado al otro, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Wow, aquí vemos que la paz del creyente es fundamental. Y si no se logra, y no se logra con un cónyuge no creyente que venga a Cristo, se reconcilie o que solucione los conflictos, es mejor separarse. No habla de divorcio, pero es mejor separarse para vivir en paz. Es decir, ya en Cristo, Dios permite separaciones, salvo que uno haya adulterado. Ahí sí le permite, si es que él decide divorciarse. Pero no divorcio para volverse a casar, porque esto ya sería adulterio o pecado. Podemos entender, pues, que entonces es preferible mantenerse separados para vivir en paz, pero no divorciarse. Aquí podemos incluir los casos de maltratos o abusos físicos, por ejemplo, o emocionales. El ofendido puede separarse buscando paz y dignidad y también sanidad en su autoestima, sanidad interior. Y si después pudiera haber un verdadero perdón y un cambio total en Cristo verificado, pues entonces reconciliarse y tal vez restaurar la relación. Si no, pues entonces mantenerse separados. Pero en la Escritura, lastimosamente, no vemos nada que acepte el divorcio, salvo por causa de adulterio. Por desgracia, hoy en día la ley humana permite muchas formas de divorcio, incluso contra la propia voluntad de uno de los cónyuges. Y sabemos que muchos cónyuges creyentes que se preguntaron por qué no darse una segunda oportunidad para rehacer sus vidas, ¿no? Lo hicieron, se divorciaron. Pero eso muestra que en ellos primó el ego y que no procedieron en amor como Dios mandó. Bueno, esto es un tema muy complejo y habrá siempre muchos considerados a tomar en cuenta. Hay casos y casos y no terminaríamos nunca de tratarlos aquí uno por uno. Para eso, gracias a Dios, hay consejerías dentro de la iglesia del Señor bajo inspiración y guía del Santo Espíritu para encontrar una sabia respuesta divina para cada caso. Sin embargo, no se ve en la escritura más opciones y no vamos a entrar en polémicas, solo nos remitiremos a lo que Dios muestra en su palabra. Después de todo, si no podemos vivir bajo la autoridad de Dios y obedecer su voz escrita, que es la Biblia, si no podemos vivir en el amor de Cristo con nuestra pareja, y resolver nuestros conflictos y todo diferente, renunciando al ego, si no queremos entender o aceptar los consejos de Dios y enseñanzas ofrecidas en su palabra, ¿de qué podemos pues entonces quejarnos? ¿Cómo podríamos justificarnos ante Dios? ¿Cómo pretender resolver nuestros problemas en nuestra propia sabiduría y demostrar a Dios que nosotros tenemos razón? Que el Señor nos ilumine, mi hermano, mi hermana, y nos dé sabiduría para entender este tema y sus implicaciones bajo su perspectiva y nunca bajo la nuestra. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra y por cómo ella nos recuerda lo que tú planeaste para nosotros y cómo resolver los conflictos de la manera perfecta tuya. Ahí está la receta, Padre. Depende únicamente de nosotros rendirnos a Cristo para encontrar que en amor todo esto puede ser viable, pues lejos de ti, en el egoísmo de nuestra inconversión a Cristo, lo único que podemos hacer es fracasar y caer en divorcio. Señor, permite que tus hijos, los convertidos, los redimidos en Cristo,
Si están confundidos por Satanás o están obrando más en la carne que en el espíritu, puedan ser aconsejados y guiados por el espíritu a volver al amor, a encontrar el camino del amor y hacer morir el ego para resolver los problemas, los conflictos del matrimonio sin divorcio, sin afectar a la familia, ni destruirla, ni hacer daño a los hijos. Padre, gracias por tu obra en nosotros. Quédate el día de hoy con cada uno, bendícenos y llévanos por los caminos del bien en tu santa protección. En Cristo Jesús oramos y en Él te damos toda honra, gloria, honor, alabanza, porque eres el único digno de la oración. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Shalom para ti. El Señor te lleve el día de hoy con paz y nunca te olvides que Él te ama y este servidor también. Hasta una próxima.